Bastante bien. El modelo que yo llamaría sueco. Ahora ya no se induce, ¿no? Pues dale más volumen. ¿A qué nivel va? Y si él cree que el jefe del Estado debe tener dentro de la Constitución futura española mayores poderes que los simbólicos, que sean importantes, que se le dejan a su alta magistratura. Yo, querido Mariano, te agradezco mucho el regalo que me has hecho, confundiéndote de apellido, ¿no? Ay, yo perdona. tengo un gran respeto por González Casanova y una admiración. Pues, no, Pido perdón. el tema, no, Mariano, es broma. El tema de las potestades del monarca realmente es una cuestión difícil, que no afecta por otra parte directamente a la cuestión de las autonomías. En términos generales, y aunque sea saliéndonos un poco de la cuestión sobre la que yo he hablado esta mañana, yo entiendo que lo deseable sería que efectivamente el monarca español pudiese tener nada más que las facultades que la Constitución le atribuye. Lo que ocurre es que me parece que no es fácil, y la experiencia de 2 años así lo ha venido demostrando, no es fácil pasar de un régimen de concentración de poder muy estricto, como el que existía en la etapa de Franco, a una etapa de monarquía constitucional. Es decir, la declaración del artículo 1 de la Constitución, del anteproyecto, de que la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria, yo creo que hoy por hoy es un desiderato. Pienso que va a ser difícil el que esto llegue a ser una realidad al cabo del tiempo. De hecho, es cierto que el monarca queda privado de una serie de potestades, lo cual, insisto, puede ser teóricamente acertado. En la práctica yo me temo que las seguirá ejerciendo por vía de hecho, y va a ser, insisto, muy difícil evitarlo. Por la propia inercia, por la propia dinámica desde los últimos 40 años. No se cambia tan rápidamente de un régimen autoritario a un régimen de monarquía parlamentaria. No es que lo desee, insisto, constato lo que creo que va a ocurrir, ¿eh? Pero es que si utiliza facultades que no tiene la Constitución, es teórica, vamos, aunque eso sea en la práctica, en realidad no puede darse, ¿no? Bueno, existe en la ciencia del derecho constitucional, se admite pacíficamente como fuente del derecho constitucional no solamente la Constitución, sino incluso la costumbre constitucional. Incluso por vía de justificación jurídica cabría la posibilidad de una asunción de poderes siempre que no fuesen contrarios explícitamente a la Constitución, de asunción de poderes no previstos siempre que no estuviesen atribuidos a otro órgano. Cabe esa posibilidad. Hay muchísimos poderes en muchos países asumidos por determinados órganos que no están previstos específicamente en la Constitución. En el caso de Estados Unidos es paradigmático. Hay muchos poderes de la Federación que no están en la Constitución atribuidos, pero que sin embargo a través de una serie de artificios jurídicos, como la figura de los poderes implicados, poderes inherentes, los implied powers, han sido asumidos por el poder federal, por ejemplo, ¿no? Eso sería relativamente factible. Ahora, no es positivo, a mi juicio, el que la Constitución le haya recortado al monarca ahora tantos poderes simplemente porque no es realista, ¿no? Y no es porque se sea más o menos monárquico, es que no pienso que no es realista. Empezamos, perdón, pero han pedido la palabra 2 y entonces te incluimos a ti el tercero ya. Entonces, don Antonio Ucieda. 2 preguntas, una al señor Campos y otra al señor Santoy. Usted habló del islote o fosa de la raya entre Portugal y España. Yo pregunto, ¿no se podía hacer entre Portugal y España una cosa parecida en las producciones comunes
tan comunes como usted hizo y demostró esta mañana. Una cosa parecida a la Organización del Petróleo en aquellos productos que tienen comunes para recabar esa potencia entre las dos naciones. En este caso, yo creo que el año pasado hubo una reunión o asamblea de las cámaras oficiales de comercio hispano-lusitanas en que parece que se habló algo o se acordó algo, no lo estoy muy fijo, sobre esto producto, por ejemplo, del corcho que representa tanto las dos naciones, que representan, como dijo usted, el 90% de la producción internacional. En este caso, ¿se podía hacer alguna cosa de convivencia, de contacto, de convenio, para que las dos potencias se hicieran fuertes ante el mundo en esos productos tan comunes? Esa primera pregunta. Después al señor Santamaría. ¿Se ha previsto en algún sitio, en la Constitución o en alguna parte, el presupuesto de gastos que tendrían todas las autonomías de España, las 10 o 12 que se pueden hacer, de todo el organismo que se va a organizar sobre gobiernos, asambleas, direcciones, despachos, etcétera, etcétera, que representará un enorme presupuesto a la economía nacional y por lo tanto que repercutirá en las economías regionales tan escasas de medios y sobre todo con esos importes tan grandiosos? Estas son las dos preguntas. El papel de la universidad, a mí me parece de máximo interés, en el sentido de que quizá lo que he propugnado esta mañana como una de las posibles tareas a realizar desembarazos de los seminarios o con motivo de buscar los problemas comunes para la Lusitania interior, lo que se llama Lusitania interior, que comprende esta mañana pues la parte Extremadura, nuestra Extremadura, y la Vega Baja y el Alto Alentejo, que prácticamente pues es una gran región y que tiene las mismas características que la zoológica, geológica, geofísica, etcétera, basándonos en todo basándonos en la autoridad de Fernández Sánchez, genio además de esto y conocido en todo el mundo. Realmente yo creo que sí, indudablemente es lo que quiero buscar. Aquellos puntos que son paralelos de producciones, que usted lo que apuntaba, producciones paralelas, indudablemente España y Portugal deben de ir a una organización, no como la del petróleo, porque tiene otras misiones quizás, pero sí una organización de comercialización, incluso yo precisaba en cuanto al corcho de una simple organización de venta. Creo que nosotros en España tiene que aprender, y eso no lo dije en honor del señor cónsul de Portugal, que estaba presente, que tiene mucho que aprender, por ejemplo, en cuanto al sistema que tienen de obtención de las sacas de costa. Las tienen programadas para darse una vuelta por Portugal para ver incluso el porno local tiene su numerito y tienen su corcho, por lo cual, como todos sabemos, hay un paro, las sacas de corcho se hacen cada 8, 9, 10 años, entonces puede programar de forma que no exista un paro estacional o una falta de actividad en aquellas zonas. En ese sentido coincido con el señor Gutiérrez totalmente en que la solución de los problemas de las producciones paralelas es de todo punto necesaria, pero yo voy más allá. Creo que no solo para las producciones paralelas, sino para las producciones complementarias también. También tenemos algunos aspectos complementarios. De forma que creo que la diferencia es, y me agrada el poder volver a manifestar en la misma esta mañana, incluso poniendo más énfasis, puesto que quizá esta mañana omití lo de hablar de las producciones complementarias. Creo que es de todo punto necesario. Creo que efectivamente la
unidad económica portuguesa es de todo punto necesario. Y esta mañana no me manifestó claramente en atención al señor cónsul, que estaba, pero realmente ahora aquí en Petit Comité podemos decir que nosotros no solamente hemos vivido de espaldas o la cara vuelta, como dicen los, sino que ha habido por parte portuguesa siempre un gran recelo que en algunos casos ha podido ser, pero en general, y visto con la perspectiva que da desde la unidad española con Portugal, pues realmente parece un recelo excesivo de todo español, e incluso quizás si ha desembocado a lo que supuso esta mañana citado y las consecuencias ha sido por ese recelo hacia España. Realmente Portugal es un país pequeño, ellos mismos lo tenían como eslogan, Portugal es un país pequeño, realmente no resistiría pues una posible fuerza o ocupación española de cualquier tipo. Entonces, basado en las soluciones paralelas, las soluciones complementarias, debe insistir en una acción conjunta, tanto en lo que hemos expuesto esta mañana, como de algunas conservas vegetales, como puede ser el concentrado, también del cual también hemos hablado un momento de pasada, y en algunas otras actividades que realmente pueden desarrollar conjuntamente. Se refiere, que es verdaderamente claro, muy importante. Es decir, ¿cuánto le va a costar al contribuyente español la reeconomía? ¿Qué nos va a costar eso? Yo tengo noticias de que en algún momento, en los últimos meses, el Ministerio de Hacienda intentó hacer una evaluación del coste simplemente orientativos en sentido político. El cálculo del coste ha sido absolutamente imposible por razón de que se desconoce qué entidad va a tener la burocracia autonómica, por una parte, y por otra también de cuáles van a ser los servicios que en definitiva van a ser cedidos. Esto es algo que depende primero de lo que la Constitución prevea y segundo de los que se determinen en los respectivos estatutos. Yo pienso, desde luego, que hoy día el contribuyente español está soportando una administración a tres niveles, que es una administración muy cara, Estado, provincia y municipio. Es un lujo que yo tengo dudas de si la capacidad económica española está dispuesta a soportar, sin posibilidad alguna de soportar. Lo que ocurre es lo siguiente, es decir, el coste no será o no debe ser teóricamente el de un nuevo cuarto nivel. Por un lado, el incremento de coste que suponga la cesión de determinados servicios debe suponer una disminución relativa del coste de los servicios estatales, puesto que estos servicios estatales tienen que cederse con armas y bagaje, es decir, incluso el coste fundamentalmente de los funcionarios, que es en definitiva lo que más repercute en lo que los de gastos constitutivos de la administración. Por otro lado, yo creo, tal y como lo veo, pero es una opinión muy personal que quizá no sea compartida, yo veo que la administración autonómica no debe ser muy es decir, debe ser por una parte de contenido predominantemente político, y ahí está la Asamblea y el presidente, el Consejo, etcétera, cuya prestación de servicios en las entidades locales que tengan instituciones allá donde las diputaciones deben continuar, que creo que será la regla general, y en los ayuntamientos. Es decir, que deberá apoyarse en la propia infraestructura ya existente de las diputaciones y de los ayuntamientos y no pretender crear. Entonces, en principio, pues entre lo que las diputaciones de una mano y lo que se da al Estado, realmente el coste es mínimo. En el mejor de los casos así podría ser. Entre unos gastos, por lo menos de mantenimiento de la burocracia política. El presidente habrá que pagarle. Sí, eso en gastos públicos puede ser una los parlamentarios o los miembros de la Asamblea habrá que pagarle. Lo que sí, evidentemente, tendrá un incremento de gasto será el establecimiento decuplicado
de los servicios comunes, porque evidentemente, por ejemplo, si se accede por las aguas, estas obligaciones comunes para todo el territorio nacional de administración financiera, etcétera, que ahora habrá que multiplicar por dos, evidentemente, y eso sí que tendrá que ser una burocracia simplificada, algo así como una especie ahora, en cualquier caso, que la tendencia a la proliferación burocrática es muy grande, siempre lo ha sido, que habrá que andar ese cuarto nivel. El Ministerio de Hacienda, yo he oído, el Ministerio de Hacienda, en fin, el interventor general de la Administración del Estado de está asustado del coste que puede tener si se dispara. Es preciso que no haya mucho riesgo. Muchas gracias, pero estoy confundido, perdón, creo que se disparará en España todo lo que es de un jefe, un despacho, etcétera, etcétera. Es decir, que todo lo que tiene que hacer es un despacho. Si hay 2000 jefes, pues fíjense ustedes. Bueno, pasamos ahora a Domingo. La palabra. Lo primero decir es que estos cacharros no sirven para nada, estaban ahí. Entonces, con la oreja y no se oye muy bien. Yo quisiera invertir de la pregunta, preguntarle al señor Santamaría aquí y luego al señor. Entonces, que él no encontraba peligro en esa desmembración de sería lastimoso y ridículo a una supranacionalidad de Estados Unidos, de Europa. Extremadura tiene desde luego, a mí como temores de desmembración, y yo me acordaba de un tipo que es demasiado fuerte y que tampoco es demasiado serio para contarlo. Era el de aquel religiado, iba pasando por la puerta de una iglesia, le dieron un balonazo, estaba cojo, tuerto, empezó a proferir por palabras. Entonces salió una beata y le dijo que el hombre que entonces creo que Extremadura, peor de lo que está, que se autonomiza. Peor de lo que está no va a estarlo. Y no hay ese tan gran peligro de desmembración de esos españoles. Y visto que el Estado sea centralista, no es el padrecito que nos va a solucionar. Es que cada uno de nosotros los que arrimamos el hombro a los problemas que digamos, es que hay otro tipo. Esa toma de conciencia responsable de que sobre todo las personas, porque no que las personas se desarrollen íntegramente, que sea más útil hoy por hoy, digamos, sin grandes burocratas, de toma de conciencia y de toma de responsabilidad. En Extremadura, que nos haga no embarcarnos en un tren, no solventarnos nada, pero que y al señor, cuando ha hablado del frasero portugués, con él no hay más que darse una vuelta. A mí de Badajoz me da mucha pena que esté en la muralla, pero me alegro que no tenemos ese miedo. Bueno, pues subir por ahí para arriba hasta las ciudades con 7 u 8 fosos y casi dispuestas para llenarlas de agua. Ya ha dicho muy bien que tiene. Pero la verdad, yo soy de un pueblo fronterizo de Cáceres. Los extremeños que vamos no vamos siempre, los extremeños ni los más cultos. El contrabandista, el tío que va a la fiesta de los toros,
mar. Los intercambios que ha habido en Extremadura, como los hablan casi todos, incluso los extremeños, de la Baixa y del Alto Extremadura, aparte de esas dos provincias, también con la Beira Alta, en la zona de Villanueva del Fresno. Ha habido comilonas del gobernador de Castilla, con el gobernador de Porto Alegre, los obispos que eran de otra iglesia. El pueblo, normalmente, aquí no hay más que la feria de San Juan, portugueses, dejamos que se acuesten en el césped y no lleven todo de papeles para ellos. Autonómico, centralista, de eso, o tendremos que ser los extremeños los que tomemos, los que tomemos la iniciativa, empecemos a relacionar a otros niveles típicos de gente, para mí muy digna, porque muchos no tienen otro remedio más que ganarse la vida en el cine de café. Creo que se puede buscar la unión. En este mundo está demasiado, pero nada que aportar. Realmente creo que alguna parte de ese recelo existe, aunque ha buscado otras causas justificadoras que no son las razonables que usted acaba de decir. Todos pequeños, quizás todos los presentes, algunos no, algunos no habían nacido todavía, pero en la época de la dictadura de General Primo de Rivera, pues prácticamente las carteras españolas esa gran masa. Que el español tampoco tenga hacia el portugués una en gran sentido de admiración, sino consideraban que eran personas, pues bueno, pues como esto aquí. Quizás nosotros vemos no solo el recelo, sino también quizás, por así decirlo, ¿no? Ha hecho conquistas tan importantes como basta repasar la historia para ver que es un gran pueblo volcado hacia el mar, volcado hacia el océano, pero en fin, que como dijo el poeta, las lágrimas del mar son lágrimas, dijo. En fin, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con usted. Y todo lo que sea intentar el intentar quitar, como lo han hecho pues ilustres portugueses y españoles, aunque justo es reconocer que han tenido mucho más éxito en sus planteamientos. Vemos aquí a don Miguel de Unamuno con su, que esta mañana citamos, con sus por tierras de España, el cual pues en la colección austral, que por ahí está, pues vamos por la 13ª edición. Hecho cuando era consejero de portugués. Los portugueses, para mi juicio, nunca me cansaré de leerlo, que es recomendable, que es la historia de la civilización ibérica, de Leveira Martínez. Un libro que difícilmente alguna edición. No digamos que el portugués
Tampoco mira y creo que el sentimiento de ellos cuando digo que tienen un cierto recelo. De partida para de mucha más envergadura, porque claro, ustedes quizás haya podido preguntar ustedes, con el problema del corcho, con el hacia un régimen de tránsito especial hacia habrá dado un gran de mi exposición ha dado un gran paso con tal que se consigan en mi opinión, las autonomías, una técnica de gobierno, pero ninguna de economía eficaz, no lo sé, entre otras cosas porque no. Yo creo que pese a el texto, este principio de subsidiariedad está prácticamente vacío. Fondo de solidaridad. Cada uno de los territorios no de solidaridad en sus propios y por tanto una cómo se nutre ese fondo regionales de solidaridad o se puede decir que hayan en el supuesto de la casa Perencio Giorno en Italia definitiva de unos efectos muy llevando muchos años y no hay más que dar y el mal está en el
agricultor, esa también. Aunque con limitar. El vasco se confía. Hoy estamos por eso el día más bien estos son los
Oye, todas cosas son lo ahora y eso lo lames. Estoy terminado, me dice fácil, son los días que hay de San así, a socar un mismo, hay que no me trae a ser como la terror, hay que enfocar los mejores, mismos que las vacas conmigo, se un grupo de cerro mismo. Y caso como lo canula, ahora que allí en la pila, que es de la película, solo le da de decir a la pena, sudarse y todo que no hay nada como sí, adesso io combinare con uno per questo poi cavolo però io che aquí tengo così non la si con la sorte e che non è ne vero ni e si trappa ma o allora stanno stando la sera quando sta lei può trovare sai io qui non lui così non la vedo però mi savi sai le campe o sacro come con noi quattro fermi mi al vivermi e nei ma lui si ne vedi lui non lo so io lui si ne vedi lui il prossimo di fine questo muy difficile se la in sola con si tratta di salita la fatti che fanno le stime che se era un sono io che lo mio vorti te lo dico proprio a chi fare questo noi si sono fatto robe e la e sono vedete lungo sono vero forse e ritmo che abbiamo lo stesso corso quale la taglia la si quello che sono la usa se con la piada la appena solo así que pasamos y nos miramos porque claro uno de panuja o sabe con el mismo cada vez que iba los años y los como cantidad y cuando comía hasta 3 años porque se le da la pena y uno por todo que no viaje ahí son caso así pues le imagino que de los días así no le parece cenazo no sé cómo se ve un bastante así a por de alguna vez tenía un en el hacer ni me traes hacer un poco la finita lo que lei hace un poco la finita no es para lo canale e come nei medicinali ne si se lo so che la PCB se porta qua la pratica ira non vive proprio che fanno mettere los noi non hanno quando hai comunque che a poi tutti se lo si che non è la idea per le ultime cose che persone che lui sa e non mi dice che stava a lei uno dice che ti sai che se sto con la piscina io non sa si fa a me tu se tu sto credo se mo tu dai per convocare noi fammi a te nei servizi strani la dire giusto io ai le giusto e o tu dormi però che stanno le cose e fai lei e tu ha un perspectiva o di terapeuta sai che la persona che vede non ama le famiglie il carafati il sangue dello fa e quindi sono questione non lo vedi possiamo dire comunità che così per una cena se fai tu sai se lo fa lì oggi vive cada fine la sera fra le hai che sono la gusto che allora hai due se non ha preso il proprio o lo so o e ne vai carto sono elettroniche ovviamente ne fai un po' sia o qui prende un calcolo o se ne mette un se veo ni era che ore azionalo di tempo hai la che noi tu hanno lo cada día son de trabajo y justicia mundial y champion e le vamos a dar proprio lo Turchia con la ministra che trova che sto con lo soldato e la tecnica di portare che dopo persone ma e ne i sono di non mai da sono ai che dopo che ne il paese sta male perché se sosto che portare sam o il hanno dato su di e il trabajo fa nemmeno tornare e voi corri del porto si ne mette hay cosas y eso es lo que con la otra aquí tal como a parte que hasta yo me pues algo de la otro que la año más de sido así que creo que son como cosas de este caso me lo hizo con lo que sí o ir venga pseudine que son me ahora hay de y vamos a ver cómo lo con y la de abre so que se con la cultura da que ahora vez en beneficio que la día que sí que no so bien le casi me solo año más de gramos el polo gramos de eso que se tiene hay muy culpa ni como de no esto allora empezando los días de a las 6 a los 20 de es ya por esto a lo mejor que son se os propio y te pongo que dormir con ella porque eso que ha podido darle eso que de verdad sobre la cultura por la que os digo ni va a darme mi curso que es tu a perfetto e si sono
Kita marfita gushi sin bisa ini berson. Gue ini kita marfita aku ada yang masih ya. Ayo lagi sih gue. Lalu sani gue. Lalu sama-sama ibu kan juga ya. Gitu itu tuh dia lah. Saya yang kayak itu yang gue naruh lagi. Nah juga. Ini malah harga. Nah. Hoy tapos. Hacer mucho no hice nada. Se puede ir a bajar o la camino. Ayer le damos leche. Aquí lo que para ese más de más. Hacer me hago en la rama. Y el ranao. Muy bien, rame lo probendo. Salgo con lo que es algo que suma Tenemos que tener a la hora de